Allá por el año 20 vino de un puerto lejano con un montón de ilusiones y un pasaporte en la mano. En un papel mal escrito la dirección de un paisano. Así llegó a este país un viejo que era italiano. Italiano, qué misterio hay en tus manos, que cuando tocas la tierra florecen los verdes campos. Gladiador de sangre ardiente, nuestra tierra se enriquece con el sudor de tu frente. La familia Panacci, originaria de Italia, forma parte del mayor éxodo humano de la historia moderna. En esta tierra bendita. Entre 1850 y 1976, cerca de 26 millones de italianos partieron de su tierra natal hacia destinos diferentes por todo el mundo, buscando mejores condiciones de vida. La mitad se dirigió a América, uniéndose con ciudadanos de cada región, y también con inmigrantes de otros orígenes, aportando toda su fuerza de trabajo. De esta forma, influyeron en costumbres, vestido y gastronomía, cambiando para siempre los países que los recibieron y sus culturas. ¿Por qué decidieron partir los italianos? La gran oleada inmigratoria tuvo sus comienzos a mediados del siglo XIX, cuando el capitalismo industrial arrasó con el viejo sistema feudal. Hacia 1850, Italia no existía como país. Más bien, estaba dividida en pequeños reinos y sometida a continuas guerras. Producto de estos enfrentamientos, los habitantes de este mosaico de estados que conformaban Italia van quedando agotados sin fuerzas ni recursos. Surgen posilgas en donde, en una habitación con poca luz y falta de aire, viven juntos hombres, cerdos, cabras y pollos. Pocas eran las regiones que tenían la suerte de estar abastecidas por los productos de la agricultura. Y para agravar la situación, las familias eran numerosas. Pronto, la malnutrición provocó daños irreparables en la población y en la región del sur de Italia, el cólera y la malaria azotaban a la población. La migración italiana comienza entonces antes de la unificación de Italia. La terrible miseria del proletariado agrícola explica por qué la mayoría de los italianos emigrantes eran campesinos. En resumen, la pobreza, la miseria y el hambre que padecían los italianos empujaron a familias enteras a abandonar su país, buscando nuevas condiciones de vida y trabajo. En ese siglo XIX, el 8 de marzo del año 1823, nace en Potenza Nidriatico, hoy municipio Vibo Valencia, Domenico Panacci Staropoli, hijo de Francesco Panacci y Elisabetta Staropoli. Fue un jurista, abogado, masón
y patriota italiano que con su hermano Luigi contribuyó y participó en primera persona a los movimientos revolucionarios de Calabria de los años 1847-1848 y en todos los eventos posteriores que llevaron a la unidad de Italia en 1860. Nació en una familia rica, muy acomodada del sur de Italia. Domenico y todos sus antepasados eran personas que pertenecían a familias muy acomodadas. Su familia directa era de muy buena instrucción e ideales liberales. Recibió muy buena educación desde pequeño y sus primeros estudios los realizó en Monteleone. El árbol genealógico ascendente de Domenico y el de todos los Pagnacci que descendemos de él es el siguiente. Sus padres fueron Francesco Pagnacci, del año 1797 al año 1857, y Elisabetta Staropoli, años 1802-1890. Los padres de Francesco fueron Andrea Pagnacci, años 1748-1808, y Antonia Lucifero, 1751-1811. Los padres de Andrea fueron Luca Pagnacci, 1712-1792, y Angela Grimaldi, 1720-1790. El día 3 de noviembre de 1842, Domenico, con tan solo 20 años, contrae matrimonio con Tamiri Panella, de 21 años de edad. La celebración se llevó a cabo en la región de Monteleone de Calabria, hoy Vibo Valencia. En la imagen del documento original del matrimonio identificado con el número 45 entre Domenico Pagnacci y Tamiri Panella, tomado del archivo histórico de Vibo Valencia por nuestro primo Francesco Pagnacci Trigona, puede notarse delante del nombre de Domenico la preposición de, que en Italia meridional del siglo XIX estaba por dominus, o sea, de familia noble. Las familias reales italianas estaban usualmente emparentadas entre sí a través del matrimonio, y en el mismo documento de matrimonio se puede observar la misma preposición de, precediendo el nombre de Tamiri, nuestra bisabuela. Esta preposición era un predicado de gran respeto en el sur de Italia del siglo XIX. Significa maestro, es decir, un caballero de noble familia. Era algo concedido a las personas de prestigio social. Era algo honorífico importante. Esto quiere decir que si usted es un Pagnacci o descendiente del apellido Pagnacci, usted es un noble, un dominus, una familia noble. Se inscribió Domenico en la Facultad de Jurisprudencia de Messina, donde frecuentó los ambientes conspiradores de la ciudad, contribuyendo activamente a pasar noticias secretas entre los sectores insulares y calabreses. Se convirtió en punto de referencia para las reuniones secretas de los conspiradores de la zona de Briático, al ofrecer su propio palacio, Panacci de Protenzoni, como punto de encuentro. El día 14 de enero de 1847 recibe su título en jurisprudencia, curiosamente en el título de abogado de Domenico, otorgado por la Universidad de Messina. La preposición de se lee claramente antes de los nombres de los padres de Domenico, Francesco Panacci y Elisabetta Staropoli. La joven pareja tuvo 8 hijos. Vincenza nació en 1843
Muere en 1844 a la edad de 1 año. María Elisabetta Lucia nace en 1846. Eliseta nace en 1848. Carlo Aurelio nace el 25 de enero de 1852. Eduardo nace en 1853. Luigi nace en 1854. Gernando nace en 1856. Eugenio nace en 1858 y muere en 1868 a la edad de 10 años. Durante el verano de 1860, cuando pasó Garibaldi por Calabria en su afán de unificar a Italia, Domenico se unió a la Empresa de los 1000 y conjuntamente con su hermano Luigi fue entre los generosos protagonistas que combatieron en la ciudad de Soverai Manelli, en Catanzaro, al grito de «Hacemos una Italia o morimos». Por los propios méritos ofrecidos a la causa de la unidad de Italia, el abogado Domenico fue nombrado por el nuevo gobierno italiano Questore de Nápoles, que sería como el procurador de la ciudad. Es así como junto a su esposa y sus 5 hijos, Domenico vive desde el año 1860 hasta el año 1865 en el número 9 de Vía Foria, en la ciudad de Nápoles. Esta foto es una vista actual de esa dirección y es en esta ciudad donde Domenico se vuelve asiduo frecuentador de la logia masónica La Sevesia. El día 11 de noviembre de 1865, el abogado Domenico Pannacci Staropoli muere en Nápoles a causa del cólera, epidemia difundida en esa ciudad, mientras que su esposa perecía apenas 2 días después, el día 13, dejando a sus hijos huérfanos y a cargo de su hermano el arquitecto Luigi Pannacci Staropoli. Apenas unos años después de la muerte de los padres, los 3 hermanos varones, Carlo Aurelio, Eduardo y Gernando, salen de Italia hacia Sudáfrica, a la ciudad del Cabo de Nueva Esperanza, según foto fechada el 4 de enero de 1873, donde Eduardo y Carlo escriben a su hermana Eliseta a través del consulado de Italia de ese país, informándoles que su dirección es en el consulado de Italia. En señal de verdadero amor a la queridísima Eliseta, su hermano Eduardo ofrece la presente copia, Cabo de Nueva Esperanza, 4 de enero de 1873. Recibe, oh, mi querida familia, esta promesa de amor y de verdadera estima que por ustedes nutre su pariente Carlo Aurelio, Cabo de Nueva Esperanza, 4 de enero de 1873. Los hermanos Pannacci Panella tal vez tuvieron que salir de Italia por razones políticas y no por razones económicas, y buscando nuevos horizontes pudieron verse atraídos por la fiebre del diamante, pues desde el año 1871, en la zona llamada de Big Hole, se habían encontrado piedras de diamante muy grandes, atrayendo a la zona a miles de mineros. Carlo Aurelio, de 21 años, Eduardo, de 20, y Gernando, de 17 años, por razones desconocidas, deben abandonar el Cabo de la Buena Esperanza y también deben volver a pensar en nuevos horizontes para establecerse. Desde 1831, la situación en América, específicamente en Venezuela, con respecto a los inmigrantes italianos, era favorable. El 13 de junio de ese año de 1831 se promulgó la primera ley de inmigración de la República. 15 años después,
el 17 de marzo de 1856, el presidente de la República de Venezuela, José Tadeo Monagas, había nombrado al primer cónsul de Venezuela en Nápoles, el señor Felipe Heicher. Por considerar conveniente promover relaciones de comercio entre la República de Venezuela y los dominios de Su Majestad, el Rey de las Dos Sicilias, por medio de establecimientos consulares. Otra etapa de fuerte presencia de una política de apertura fue la referida al proyecto de modernización que Antonio Guzmán Blanco llevó con el decreto de inmigración de 1874, que, según sus cláusulas, aseguraba pasaje, alojamiento y colocación para trabajo al inmigrante italiano. Tal vez estas fueron las bases que sustentaron la idea de los hermanos Pannacci Panela de viajar a América buscando nuevas y seguras oportunidades para establecerse. Casualmente, en el año 1874, cuando Guzmán Blanco lanza este decreto, los hermanos Pannacci Panela están por salir del sur de África. Muy posiblemente, Carlo Aurelio, Eduardo y Hernando, al salir del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica alrededor de 1874, regresan de nuevo a Italia para venir a América, pues los viajes que ofertaban los vendedores de sueños partían del puerto de Génova o del puerto de Nápoles. La compañía La Veloce ofertaba placenteros viajes a América con excelente comida. Nada más lejos de esto. Según el primo George Moss Jr., y en conversación personal con Rogelio Pannacci Iragorri en Caracas en el año 1987, los tres hermanos Pannacci Panela estuvieron en Panamá. Esta deducción la hizo George Moss por un recibo que él mismo encontró entre las fotos y cartas de su abuelo Hernando Pannacci en Seabright, y según reseña el libro 100 años sobre el cauce de un pueblo de Arturo Cardoso, los hermanos Pannacci estuvieron primero en Norteamérica antes de llegar a Venezuela. Aproximadamente para el año 1875, Carlo Aurelio y Hernando llegan a Venezuela, posiblemente por el puerto La Ceiba, al sur del lago de Maracaibo, pero en territorio del estado Trujillo. Nuestro abuelo Carlo Aurelio partió del puerto de Italia con el apellido cambiado a Pastrini en vez de Pannacci. Y según nuestra bisabuela Ercilia Rosa, la mamá Chía, el abuelo venía huyendo, pero no sabemos de qué ni por qué. El presidente de Venezuela para esa época, de 1874, era Guzmán Blanco, y en Trujillo, el general de brigada era Francisco Vázquez, quien tenía franca y buena comunicación con el presidente Guzmán Blanco. Carlo Aurelio se establece en la ciudad de Trujillo y conoce a la familia Vázquez. El general Francisco Vázquez fue un hombre que dejó huella en la historia de Venezuela del siglo XIX. Al general Vázquez lo recuerdan por su temperamento recio y hasta dicen que era temible. Fue compañero de Falcón, Zamora y Guzmán Blanco en la Guerra Federal y fue en varias oportunidades presidente del estado Trujillo y secretario del Gran Estado Los Andes. ¿Sería posible que nuestro abuelo Carlo Aurelio, por ser hijo de Doménico,
quien ejercía cierto poder en Nápoles, viniera a refugiarse a la ciudad de Trujillo y buscara, por recomendación del cónsul de Venezuela en Italia, directamente al general de brigada Francisco Vázquez? Hernando, el hermano menor de Carlo Aurelio, vivió en Trujillo también, pero solo por algún tiempo, y fue profesor de matemáticas en la Escuela de Varones del Estado Trujillo, según está reseñado en el libro Don Juan de Trujillo, escrito por Mario Briceño Peroso. En el ejemplar número 386 del periódico El Trujillano del 9 de agosto de 1884, dice que Hernando Pagnacci fue parte del jurado para evaluar las pruebas de astronomía, geografía, gramática francesa e historia universal de la Escuela de las Maestras Eloísa Fonseca y Bexabé Valera. Un dato muy importante que confirma que Hernando Pagnacci vivió en Trujillo y conoció a la esposa y a los hijos de Carlo Aurelio es la carta que encontró nuestro querido primo George Moss entre las pertenencias de su madre Tamira Pagnacci, hija de Hernando. La carta fue escrita por Graciela Martínez Pagnacci en nombre de su tía Asunta Pagnacci Vázquez en el año 1925 y fue el punto de partida para el enlace entre los descendientes de Carlo Aurelio, Eduardo, Hernando y Luigi Pagnacci Panella a partir del año 1987, todo por la iniciativa de George Moss. Para este momento, Eduardo, el hermano de Carlo y Hernando, se habían quedado en New Jersey, Norteamérica, donde finalmente se estableció. Veamos ahora con quién se casó nuestro abuelo Carlo Aurelio. El general Francisco Vázquez estaba casado con Inés Villegas y tuvieron 4 hijos: Fabricio Vázquez, Francisco María, María Ercilia y María Clotilde. Carlo Aurelio conoció a María Ercilia, la tercera de los hijos del general de brigada, con quien se casó el 14 de octubre de 1878. La boda se celebró en una hacienda en Jajó, junto a la boda de la hija del general Araujo y ahijada del presidente para esa época, Antonio Guzmán Blanco. Carlo y Ercilia vivieron con sus hijos en la ciudad de Trujillo y en la hacienda Las Cruces, actualmente en la carretera vía Boconó. Carlo Aurelio se desempeñó como comerciante y productor de café, y según sus hijos y nietos, era un hombre alegre, muy romántico y con inclinaciones musicales. Dicen que tocaba muy bien la guitarra. Carlo Aurelio Pagnacci Panella y María Ercilia Vázquez Villegas tuvieron 13 hijos, de los cuales solo vivieron y conocimos a 10 de ellos. Esta foto que nos aportó Rogelio Pagnacci fue tomada aproximadamente en 1912, durante alguna celebración familiar, donde descubrimos a los 10 hermosos y elegantes hijos de la distinguida pareja Pagnacci Vázquez. Vamos a verlos uno por uno. Rafaela Tamira del Carmen nació en 1880 en San Jacinto. Eduardo Domingo nace en 1881. San Jacinto. Se supone que muere a temprana edad, y esto es muy posible de pensar, porque años después este mismo nombre, Eduardo Domingo, lo llevó el 10º de sus hijos. Rafael Antonio, 1882. Se supone que muere a temprana edad, pero nunca se supo de su existencia. Estela María nace en 1884. María de la Asunción, 1885. Se supone que muere a temprana edad, pero nunca se supo de su existencia. Ercilia Rosa nace en 1886. Carlos
1887. Asunta del Carmen nace en 1888. María Inés, 1891. Eduardo Domingo nace en 1893. Ana del Consuelo, 1895. Yernando Luis nace en 1897. Elisabetta, 1899. Nuestro tronco común en Venezuela, Carlo Aurelio Pannacci Panela y Ercilia Vázquez Villegas. Los próximos minutos son dedicados a los descendientes de Carlo, Ercilia y Hernando Pannacci Vázquez. Carlos Pannacci Vázquez fue el mayor de los varones. Según sus propias hijas, Carlos era un hombre muy social, aunque de carácter fuerte, muy trabajador y buen padre. Era militar asimilado. Tenía muchos amigos como el general Juan Araujo y el coronel Daniel Galíndez. Se casó con Josefa Briceño López, una joven de muy buena familia en Trujillo, y tuvieron 6 hijos: Carmen Teresa, Gilberto, Blanca, Alfonso, Pepita, Gisela, Antonio y Tamira Pannacci Briceño. En esta foto podemos ver sentadas en primera fila a las primas Pepita, Gisela y Blanca, y el más pequeño es Rogelio Antonio Pannacci, el primo querido Pollello. Blanca María Pannacci Briceño se casó con Jesús Alberto Landaeta Lovera en la ciudad de Trujillo y tuvieron 4 hijas: Blanca Josefina, Ivonne Victoria, Reina Eugenia y Gisela Landaeta Pannacci. Blanca Josefina se casó con Felipe Chonchol y tuvieron 3 hijas: Carolina, Andreina y Karina Chonchol Landaeta. Ivonne, la segunda hija de Blanca Pannacci Briceño, se casó con Aníbal Galíndez, hijo del coronel Daniel Galíndez, amigo del abuelo Carlos, y tuvieron una hija, Nancy Galíndez Landaeta. Nancy, después de graduarse de odontólogo, se casó con Nelson González Cirimele y tienen 2 hijos, Vanessa y Alejandro González Galíndez. En esta foto puede verse 4 generaciones: Blanca Pannacci, Ivonne, Nancy y Vanessa. Aquí vemos a Blanca Pannacci con su primo Rogelio Pannacci y su querida prima Isaura, la nena, viendo fotos de los abuelos y ayudando a reconocer familiares. Ercilia Rosa Pannacci Vázquez. Aunque no era la primera de los hermanos Pannacci Vázquez, su personalidad y temple le hacían parecer la hermana mayor, siempre pendiente de todos sus hermanos, cuñados, yernos, nueras, primos, sobrinos, hijos, nietos y bisnietos, quienes la quisimos y adoramos siempre. En esta foto, posiblemente tomada en el año 1892, pareciera verse a Ercilia sentada junto a 2 de sus hermanas, Tamira y Estela, con su mano tocando con confianza al señor que tiene a su derecha, quizás un familiar directo. Por su gracia y elegancia, cuando era joven se ganó el apodo de La Negra, y a principios del siglo XX, el joven compositor trujillano Vito compuso el vals para piano llamado Ercilia Rosa en honor a ella. Ercilia Rosa se casó con Vicente Ramón Martínez Romero el 29 de mayo de 1904 y tuvieron 3 hijos: Olga Josefa, Salvador, Graciela María Martínez Pannacci. Olga Josefa, la hija mayor, quien tocaba muy bien la guitarra, murió a la edad de 15 años a consecuencia de una infección generalizada
en el año 1920. Para esa época, todavía la penicilina no se había descubierto, hecho que ocurre luego en el año 1928. Graciela María Martínez Pannacci, la hija menor de Ercilia, se casó con Elvano Padrón Butrón y tuvieron 5 hijos. Esta foto de Graciela y Elvano fue tomada en 1929. Los hijos: Isaura del Carmen, Elvano Francisco, Vicente Ramón, Rafael Benito y Nora María Padrón Martínez. En esta foto, tomada en 1931, vemos a Ercilia Rosa, la mamá Chía, cargando a su nieta Isaura, la nena. Isaura, luego de graduarse de odontólogo, se casa con su primo Rogelio Antonio Pannacci el 7 de diciembre de 1957 y tienen 3 hijos: Antonio Miguel, Teresa de Jesús e Isabel Asunta Pannacci Padrón. Vicente Ramón, el tercero de los hijos de Graciela, luego de graduarse de abogado, se casó con su prima Lida del Rosario Pannacci y tuvieron 2 hijos: Vicente Ramón Francisco y Rosa Teresa Padrón Pannacci. Nancy Padrón, la hija mayor de Vicente, vive con ellos hasta terminar sus estudios de medicina. Vicente Ramón Francisco se casó con Carolina Montilla y tuvieron 3 hijas: Carolina, Alida del Rosario y María de los Ángeles. Rosa Teresa, luego de graduarse como técnico superior universitario en administración, se casó con Luis Ángel Domínguez y tuvieron un hijo, Ángel Gabriel Domínguez Padrón. Yernando Luis Pannacci Vázquez. Era el menor de los varones y el penúltimo de los 13 hijos de la pareja Pannacci Vázquez. Era un hombre muy trabajador y con muy buen sentido del humor. En algunas fotos y postales firmaba como el original. Se casó con Teresa María Iragorri en la ciudad de Trujillo en 1925 y tuvieron 6 hijos: Yernando Luis, Rogelio Antonio, Alida del Rosario, Miraglia de las Mercedes, Oda Hilda y Rafael Pannacci Iragorri. Miraglia, la tercera de las hijas de Yernando, se casó con Héctor Maldonado y tuvieron 5 hijos: Maribel, Fátima, Héctor Rafael, Luis David y Luz Marina Maldonado Pannacci. Héctor Rafael, el tercero de los hijos de Miraglia, toma la carrera de sacerdote en el año 1981. Alida del Rosario, la tercera de los hijos de Yernando, luego de enviudar de Ernesto Hernández, sobrino del venerable doctor José Gregorio Hernández, se casó con su primo Vicente Ramón Padrón Martínez. En esta interesante foto, donde Vicente está colocando el anillo a Lida, podemos ver de izquierda a derecha a Yernando Pannacci Iragorri, al fondo Isaura, la nena, la tía Asunta Pannacci Vázquez y a la prima Gloria Salvatierra. Alida y Vicente tuvieron 2 hijos, Vicente Ramón Francisco y Rosa Teresa Padrón Pannacci. Nancy Padrón, la hija mayor de Vicente, vivió con ellos hasta graduarse de médico. Rafael José, el menor de los hijos de Yernando, se casa de segundas nupcias con Magali Gallardo y tienen 2 hijos, Rafael José y Eduardo Rafael Pannacci Gallardo. En esta foto vemos a la familia Pannacci Gallardo compartiendo con la familia del primo Benedetto Pannacci, descendiente de Luigi Pannacci Staropoli, el único varón, hijo de Domenico, que quedó en Italia. Rogelio Antonio. Bésame tú a mí, bésame igual
que mi boca te besó. El segundo de los hijos de Hernando, luego de graduarse de odontólogo, se casó con su prima Isaura del Carmen Padrón Martínez en la ciudad de Trujillo. Cuando pase el tiempo y te pongas vieja, la mujer más linda tendrás tú que ser. Deciden vivir en la ciudad de Caracas, donde se establecen y tienen 3 hijos: Antonio Miguel, Teresa de Jesús e Isabel Asunta Pagnachi Padrón. Antonio Miguel, luego de graduarse como ingeniero químico, se casó con Carmen Elena Valero y tienen 2 hijos, Alejandro Miguel y Andrés Pagnachi Valero. Teresa de Jesús, luego de graduarse de odontólogo, se casó con Luis Miguel Moreno y tienen 3 hijos, Daniela, Andrea y Miguel Alejandro Moreno Pagnachi. Isabel Asunta, luego de graduarse de abogado, se casó con Elías Carán y tienen 2 hijas, Nicole Andrea y Natalia Isabel Carán Pagnachi. Para esta ocasión tan especial, queremos hacer un homenaje a quienes han brindado durante su vida ejemplo de trabajo, unidad, amor, constancia y familia. Rogelio y la nena. Cuando estemos viejos, no hará falta el cielo, pues tus lindos ojos, el sol y la luna, para mí serán. Y por eso quiero, dulce novia mía, que los años pasen y llegar a viejos para amarnos más. Para amarnos más. Queda demostrado con la recopilación de estas imágenes el orgullo que sentimos de ser Pagnachi y el reconocimiento que damos al valor de nuestros antepasados italianos que se aventuraron a dejar su tierra natal para buscar nuevas tierras donde establecerse. Allá por el año 20 vino de un puerto lejano. Se puede decir que la presencia italiana en Venezuela se remonta a la época semicolonial. Los inmigrantes, en su diversidad, han contribuido a darle forma y sentido a nuestro país, a nuestra cotidianidad y a nuestras vidas. Esa mezcla de razas, culturas y religiones se encuentra a la base de nuestra particular manera de vivir. Gran influencia ha tenido en este sentido la colonia italiana, y muy particularmente la procedente del sur de Italia, que se ha entrelazado con la historia de esta joven nación, dejando hijos y obras. Ejemplo de constancia y laboriosidad, y ha sabido crear una permanente y activa relación con Venezuela, más allá de lo político, económico y comercial, por cuanto la misma en muchos casos se fundamenta en lazos de sangre, lo cual ha ayudado a la configuración de una población siempre joven, siempre alegre, siempre optimista, siempre bella y siempre orgullosa de sus orígenes. Gracias al valor de nuestros antepasados, hoy podemos ver la cristalización de muchas metas, proyectos y sueños de aquellos que como Carlo Aurelio escogieron como destino Venezuela. En América existen 3 ramas Pagnachi y todos los que vivimos en Venezuela
tenemos el mismo tronco que desciende de Domenico Pannacci Staropoli, Carlo Aurelio. Con orgullo podemos decir que los descendientes de Carlo Aurelio ocupan el espacio profesional de este bello país. Tenemos abogados, administradores, astrónomos, ingenieros, médicos, odontólogos y hasta hemos sido bendecidos porque Dios eligió a un integrante de la familia para ser sacerdote, quien es ya Monseñor Héctor Rafael Maldonado Pannacci. Abuelo Carlo Aurelio, desde donde estés, nos sentimos orgullosos por tu valor, por la educación y formación que diste a tus hijos, que es la misma que nosotros hemos recibido de nuestros padres y abuelos. Una formación llena de amor, de trabajo, de superación. Por eso en este momento elevamos una oración por ti, por tus ascendientes y también por tus descendientes. Somos tu descendencia y con orgullo digo en nombre de toda la familia, nosotros somos Pannacci. Con la bendición de Héctor, deseamos a la familia Pannacci lo más grande que es la voluntad de seguir en el camino de la unión, ya que todos sabemos que familia unida siempre permanece unida.